Hola animales vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Bien, hoy seguimos aquí, si se ha ido ya la ambulancia, en nuestra serie de vídeos de dinámica de física universitaria, ¿vale? Y hoy vamos a ver lo que son las fuerzas de fricción y en general la fuerza de rozamiento, ¿vale? La fricción y el rozamiento, bueno, la fricción en sí es un fenómeno, ¿vale? Entonces no lo podemos definir con un número directamente, podemos definir cantidades que nos describan ese fenómeno, ¿vale? Pero la fricción es un fenómeno que es, bueno, yo creo que todo el mundo se hace una idea de lo que es, ¿no? Es cuando dos cuerpos están en contacto y se rozan, ejercen uno fuerza sobre la otra, ¿no? Y eso sí, la fricción es constante, te acaba calentando los dedos si lo hacéis, ¿no? O así, por ejemplo, se hace fuego con dos maderas. Entonces, esa fuerza de fricción genera un aumento de temperatura, ¿vale? Pero eso tiene que ver más con termodinámica. Y para eso se define otra magnitud que es la energía interna. Pero es igual. La fricción o el rozamiento es una cosa similar, por no decir que es lo mismo, ¿no? Entonces, las fuerzas de rozamiento generan fricción. ¿Y por qué se produce? Pues se produce por las irregularidades que existen entre dos superficies, ¿vale? Fijaos, si nosotros tenemos un cuerpo que se mueve sobre esta superficie y nosotros ampliamos, ¿vale? Se mueve sobre esta superficie y nosotros ampliamos esta superficie, podemos ver que la superficie es así a lo mejor y el cuerpo en el borde a lo mejor es así. Como esto no coincide, ¿vale? Estas partículas al entrar en contacto con las otras, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se establecen fuerzas de acción y reacción, ¿no? Entonces aquí una fuerza de acción, fuerza de reacción, tal, que no se anulan porque no están aplicadas sobre el mismo punto. Y la historia es que podemos considerar una fuerza resultante aquí, ¿vale? Que es una fuerza de rozamiento, ¿vale? Que es una fuerza de fricción por las irregularidades que se generan con el medio, ¿vale? Es decir, si el medio fuera vacío no existiría este rozamiento, no existiría esta fricción. Pero es por el roce que hay. ¿El roce hace el cariño? No. El roce lo que hace es jodernos la vida a los físicos, ¿vale? El rozamiento. Entonces, ¿cómo definimos la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento la definimos como una fuerza que siempre se opone al movimiento de un cuerpo en presencia de un medio material, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un cuerpo que se está moviendo en contacto físico con un medio material, aparece una fuerza que es la fuerza de rozamiento, ¿vale? Y si estamos hablando de dos medios sólidos, que es lo que vamos a considerar en principio, vamos a hablar en concreto de la fuerza de rozamiento, ¿vale? Si estamos hablando de un medio sólido con uno fluido, hablaremos de otras fuerzas que son las fuerzas de arrastre, ¿vale? Pero vienen a ser lo mismo. Entonces, las fuerzas de rozamiento siempre se oponen al movimiento. Si tenemos un cuerpo en un plano inclinado, en un plano horizontal, que se está moviendo aquí con una velocidad, no necesariamente sobre este cuerpo tiene que estar aplicada una fuerza, ¿vale? Este cuerpo se puede estar moviendo con una velocidad porque le han aplicado una fuerza. Pero ahora, cuando nosotros hacemos un diagrama de fuerza libre, ¿no? Y tenemos aquí una fuerza dibujada, esta fuerza se entiende que está aplicada de forma constante durante todo el recorrido, ¿vale? Si no aparece ninguna fuerza y solo aparece la velocidad, significa que se ha aplicado una fuerza que lo ha acelerado, le ha dado esta velocidad, pero ya no se aplica la fuerza. Entonces, este cuerpo que no está sometido a ninguna fuerza y se está moviendo, ¿vale? Primera ley de Newton. ¿Cuál es el problema? Que aquí va a aparecer una fuerza de rozamiento que siempre se va a oponer al movimiento, ¿vale? Y va a ir frenando esto, de manera que la única aceleración es la del rozamiento y llegará un momento en el que el cuerpo se pare, ¿vale? Es lo lógico, ¿no? Si yo tiro una bola en línea recta, llega un momento en el que se para por el rozamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este rozamiento va a variar según el tipo de materiales que estemos hablando, ¿vale? Según el tipo de superficies que estén en contacto. Y la fuerza de rozamiento, por muchos motivos, ¿sí? Podemos considerar que es aproximadamente igual, o que es igual, que es proporcional a la fuerza de reacción que existe sobre una superficie, ¿vale? Porque la fuerza de rozamiento, de alguna manera, es debida al contacto entre dos superficies. Entonces, va a ser siempre proporcional a la fuerza que ejerza esta superficie sobre el cuerpo, a la fuerza normal. En el caso de un plano horizontal, es una fuerza de reacción al peso, ¿no? Entonces, la normal iría en este sentido. Pero en el caso de un plano inclinado, ¿no? Yo tendría un cuerpo que cae aquí con el peso y la normal va en este sentido, ¿no? Entonces, el rozamiento va a ser proporcional a la normal, pero va a ser proporcional su módulo, ¿vale? No va a ser un vector paralelo al vector normal, ¿sí? Entonces, en módulo es proporcional, entonces hay que multiplicarlo por un número.
Y este número lo vamos a llamar coeficiente de rozamiento y lo denominamos por la letra nu, por la normal, ¿vale? Esto en módulo. ¿Qué dirección tiene? La opuesta al movimiento. En el caso de un plano inclinado, lo vuelvo a dibujar, ¿vale? Si el plano se está moviendo, si el cuerpo se está moviendo para allá, la fuerza de rozamiento tira para abajo. Si el cuerpo se está moviendo para abajo, la fuerza de rozamiento tira para arriba, ¿vale? Depende del caso. Entonces, vamos a decir que la fuerza de rozamiento, si consideramos U sub R como el vector que tiene la dirección del movimiento, la fuerza de rozamiento como vector va a ser el módulo por el unitario y cambiado de signo, porque siempre se opone al movimiento, ¿vale? Pero ahora, tenemos que estudiar dos casos distintos de rozamiento, ¿vale? Y es que cuando el cuerpo se encuentra estático, se encuentra parado, existe una fuerza de rozamiento, lo que pasa es que todavía no está aplicada, ¿vale? Y es una fuerza de rozamiento mínima. Se conoce como fuerza de rozamiento estática. Pero cuando el cuerpo se está moviendo, sufre otra fuerza de rozamiento distinta, que es la fuerza de rozamiento cinética. Por cierto, que no lo he dicho, este coeficiente siempre es menor que 1, porque la fuerza de rozamiento siempre es menor que la fuerza normal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues vamos a tener dos tipos de rozamiento. Vamos a tener el rozamiento estático y el rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento estático va a ser un coeficiente que lo vamos a llamar nu sub e, coeficiente estático por la normal, el módulo, ¿vale? Y el rozamiento cinético va a ser un coeficiente cinético por la normal. Experimentalmente se ha medido en todos los materiales que el rozamiento estático siempre es mayor que el rozamiento cinético, ¿vale? En la misma superficie, con la misma... Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto al principio es muy abstracto y a lo mejor hasta duele la cabeza. Bueno, entonces, cuando un cuerpo está en reposo, ¿sí? Existe una fuerza que no está aplicada en ningún momento, que es esta, ¿vale? Esto es un valor numérico, nada más. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza que no supere este valor, ¿vale? Es como si tuviéramos aquí la fuerza de rozamiento aplicada, ¿sí? Pero que solo aparece en el momento en el que yo aplico una fuerza. Entonces, en el momento en el que yo aplico una fuerza, aquí aparece una fuerza de rozamiento, ¿vale? Pero puede ser que el cuerpo todavía no se mueva. ¿De qué va a depender? Pues en el momento en el que la fuerza resultante aplicada sobre el cuerpo, ¿vale?, supere a la fuerza de rozamiento estático, ¿vale? Este es un valor numérico, esto no existe en realidad, esto en ningún momento existe, ¿vale? Pero cuando yo le aplico una fuerza, es como que se aplica esto, ¿vale? Y mientras esta fuerza no supere este valor, el cuerpo no se mueve, ¿vale? Entonces, para que el cuerpo se mueva, para que esta fuerza sea efectiva, yo lo que tengo que hacer es que la fuerza que yo aplico en módulo tiene que ser mayor o igual que la fuerza de rozamiento estático. La fuerza que yo aplico en módulo tiene que ser mayor o igual que el coeficiente estático por la normal. Entonces, dependiendo del peso que tenga un cuerpo, podemos determinar cuál es la fuerza mínima necesaria para moverlo. Esto tiene sentido, ¿vale? Porque yo a lo mejor empujo un camión, pero no lo puedo mover porque no le estoy aplicando la suficiente fuerza. Pero aunque no le esté aplicando esa fuerza, el camión no se mueve hacia atrás, ¿lo entendéis, no? Pero hace falta una fuerza mínima para empezar a desplazarlo. Y esa es la fuerza de rozamiento estático. Y una vez que hemos superado este límite, una vez que tenemos una fuerza que es mayor que el rozamiento estático, y esto lo tenemos que comprobar, ¿vale? Si nos piden, por ejemplo, hallar el coeficiente de rozamiento en algún punto y nos dicen que el cuerpo está sometido a una aceleración, suponemos siempre que es cinético, ¿vale? Que el cuerpo ya se está moviendo, ¿sí? A menos que nos diga un cuerpo inicialmente en reposo. Entonces tendremos que mirar si la resultante de las fuerzas supera este valor, ¿vale? Pero bueno, esos son problemas un poco más complicados. La historia es esta. En el momento en el que hemos superado este límite, en el que la fuerza que aplicamos es mayor, entonces existe un rozamiento de verdad, ¿vale? Este era ficticio. Este es solamente un valor de referencia. Y ese rozamiento de verdad también es un coeficiente, el cinético, por la normal. Y este es el valor exacto de la fuerza de rozamiento cinética o dinámica, ¿vale? Y esa fuerza va a estar aplicada y va a ser constante. Este coeficiente va a ser constante. Esta fuerza va a ser constante, va a estar aplicada de manera constante. Sin embargo, esta fuerza es variable, ¿vale? Esa es la única diferencia que existe. Y esta fuerza va a ser real, va a estar aplicada constantemente mientras el cuerpo se esté moviendo. Y cuando esta fuerza disminuya, llega un punto en el que la fuerza es menor que la fuerza de rozamiento estático, entonces cesa la fuerza de rozamiento y el cuerpo se para, ¿vale? ¿Cómo podemos justificar esto? Pues porque un cuerpo en el que teóricamente hay rozamiento, por ejemplo, yo que estoy parado, si existe una fuerza de rozamiento que me tira para atrás, yo técnicamente me tendría que mover para atrás, y eso vemos que no pasa, porque realmente no hay ninguna fuerza aplicada. Pero en el momento en el que yo aplico una fuerza, amigo, ahí ya sí que hay un rozamiento, ¿no? En el momento en el que yo me deslizo sí que hay un rozamiento, ¿vale? Pero esta cantidad existe numéricamente, insisto, pero no está aplicada hasta este punto. Y esto es lo fundamental que tenéis que entender, ¿vale? Y eso es todo por hoy.
dadle a like, suscríbete. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!